Estaba en la cena de parejas de la empresa, un evento anual donde todos llegaban del brazo, sonriendo, intercambiando cumplidos forzados y brindando por pequeñas victorias. Estaba preparado para esa noche, seguro de que sería solo otra formalidad tediosa. Pero nada me preparó para la escena que encontré al llegar al comedor. Entre el murmullo de las conversaciones y el sonido apagado de los cubiertos, mi mirada se dirigió a una mesa al fondo. Allí estaba ella, sonriendo. Y a su lado, el hombre que ya sospechaba que existía, pero que, hasta ese momento, me había negado a creer que fuera real. Estaba sentado como si fuera el dueño del lugar, como si fuera su dueño. Mi cuerpo se congeló. Mi respiración se volvió pesada y, por un momento, el resto del mundo desapareció. Solo éramos yo, ella y esa mirada que ahora parecía la de un extraño. No recuerdo haber pensado mucho antes de acercarme. Los pasos sonaban firmes, pero por dentro estaba destrozado. Cuando me detuve frente a ella, vi una mezcla de sorpresa e incomodidad en sus ojos. Intentó disimularlo, pero había un atisbo de pánico. No grité, no armé un escándalo. Solo le dije, en voz baja pero firme, que me alegraba saber que ya tenía cita para cenar, que me iba y que no se preocupara por mí, porque ya no estaría en casa. Las palabras salieron casi automáticamente, pero cada sílaba cargaba con el peso de años de amor que, en ese instante, se habían desvanecido en la nada. Se quedó quieta, intentando articular algo, pero yo ya le había dado la espalda. Y mientras caminaba hacia la puerta, sentí que dejaba atrás no solo esa noche, sino toda una vida que había construido a su alrededor. El camino a casa fue un viaje borroso. Recuerdo entrar, contemplar cada rincón como si fuera la última vez, y sentir que todo lo que había allí ya no me pertenecía. Tomé solo lo necesario, no tenía fuerzas para afrontar los recuerdos en ese momento. No hubo lágrimas. Lo que sí hubo fue un silencio penetrante, ese tipo de silencio que resuena en mi interior y corroe todo buen recuerdo que intenta sobrevivir. Cuando cerré la puerta, supe que algo dentro de mí también se había cerrado para siempre. Los días siguientes fueron una mezcla de ira, incredulidad y una extraña sensación de alivio. Ya no me despertaba con sus mensajes, ni tenía que fingir que no notaba sus miradas distraídas ni sus frías respuestas. Era como si por fin me hubieran quitado de encima el peso de un amor no correspondido. Aún así, sentía un vacío. No por ella, sino por lo que había creído que éramos. Lo peor de ser traicionado no es perder a la persona, sino darme cuenta de que nunca fue quien creías. Supe por amigos en común que, al principio, ella seguía con él. Quizás creía que ese hombre podría llenar el vacío que yo había dejado. Pero el tiempo demostró lo contrario. No llamaba, no aparecía a menudo, la trataba como algo desechable. Era exactamente lo que ella me había hecho. No negaré que había cierto amargo sabor a justicia en eso, pero al mismo tiempo, el recuerdo de lo que habíamos pasado me impedía disfrutar viéndola sufrir. Aún así, seguí mi camino. Evitaba los lugares que frecuentábamos, cambié mi rutina y cerré cualquier puente que pudiera llevarme de vuelta a ese pasado. Y entonces, un día, me contactó. El mensaje fue un golpe inesperado. Decía que necesitaba hablar, que tenía cosas que aclarar, que lo que sentía era cierto y que había cometido el mayor error de su vida. Por un instante, mis dedos se posaron sobre el teléfono, casi cediendo a la tentación de responder. Pero no lo hice. El silencio era el único lenguaje que aún tenía sentido entre nosotros. La insistencia llegó en forma de conexiones, mensajes dejados a amigos, incluso apariciones inesperadas en lugares donde él sabía que estaría. Siempre con la misma expresión, la de alguien que se dio cuenta demasiado tarde de que el tiempo no podía volver atrás. Pasaron los meses y mi vida siguió adelante. Poco a poco, me di cuenta de que ya no pensaba en ella todos los días. Empecé a conocer gente nueva, a sonreír con sinceridad, a redescubrir cosas que había olvidado. Era extraño darme cuenta de que el mundo seguía girando sin ella como centro. Y de alguna manera, eso me hizo más fuerte. Aprendí que la traición no es solo una violación de la confianza, también es un final silencioso que, por muy doloroso que sea, inicia un nuevo capítulo. Fue entonces cuando decidí mudarme a otra ciudad. No para escapar, sino por el deseo de empezar de cero.
Un nuevo paisaje, nuevas caras, sin fantasmas acechando en las esquinas. Y en ese nuevo lugar, encontré algo que nunca creí posible: paz. Una paz que no dependía de nadie, que provenía del simple hecho de haber sobrevivido a lo que juré que me destruiría. La vida empezó a tomar nuevos contornos, nuevos colores. Y en medio de este proceso, me di cuenta de que perdonar no significaba aceptar. Perdonar era simplemente liberar la carga. El destino, sin embargo, tenía otros planes. Un día, caminando por una calle tranquila, camino a un café, la vi. Estaba más delgada, con los ojos pesados, como si los últimos meses hubieran drenado no solo su alegría, sino también la confianza que solía irradiar. Me vio y al instante cruzó la calle, llamándome. No había ira ni resentimiento. Solo una extraña sensación de estar frente a alguien que una vez fue el centro de mi mundo y ahora era solo parte de una historia antigua. Me pidió hablar. Dudé, pero finalmente acepté. Nos sentamos en un banco del parque, con el viento frío soplando entre nosotros, y ella comenzó a hablar. Dijo que lo lamentaba, que nada con ese hombre era real, que daría lo que fuera por volver. Escuché en silencio. Cuando terminó, había lágrimas en sus ojos, y tal vez un poco en los míos también, pero no por las mismas razones. Le dije que la perdonaba. Y era cierto. Ya no me quedaba rabia. Pero tampoco amor. Le dije que mi vida había seguido adelante, que estaba bien, que lo que habíamos vivido formaría parte de quien soy, pero que ya no había un nosotros que rescatar. Bajó la cabeza, como si por fin comprendiera. Nos quedamos en silencio unos minutos, viendo pasar a la gente, cada uno con su propia historia, sus propios errores. Luego nos despedimos. Sin abrazos, sin promesas. Solo el último adiós de alguien que sabe que ya no puede hacer nada más. Lo curioso es que, al levantarme y marcharme, no me sentí triste. Sentí gratitud por haber tenido la oportunidad de cerrar ese capítulo mirándola a los ojos, sin odio, sin ataduras. Y fue entonces cuando la vida, una vez más, demostró que le encanta poner a prueba hasta donde estamos dispuestos a llegar para empezar de cero. Porque, ese mismo día, ocurrió algo que cambiaría el curso de todo, y algo que ella jamás podría haber imaginado. Bienvenidos al canal. Aquí no apoyamos ni idealizamos ningún tipo de traición. Todas las historias son ficticias y su objetivo es mostrar cómo la infidelidad destruye vidas, corroe relaciones y deja cicatrices que el tiempo no puede borrar. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar es una historia intensa, emotiva e impactante. Su nombre era Daniel, el de ella, Laura, y desde su primer encuentro, parecía que el universo había ideado un plan para unirlos. No había nada extraordinario en el lugar donde se conocieron, pero había algo en la forma en que sus ojos se iluminaban cuando él hacía un simple comentario, y algo en la forma en que escuchaba con genuina atención cada palabra que ella decía. Laura era el tipo de mujer que llenaba los espacios con una energía serena, una rara combinación de dulzura y firmeza. Daniel, por otro lado, traía consigo una presencia sólida, alguien en quien la gente confiaba naturalmente. Al principio, no hubo promesas exageradas ni gestos teatrales, solo un acercamiento lento, hecho de largas conversaciones, pequeños encuentros y el descubrimiento gradual de afinidades que iban mucho más allá de lo evidente. Se gustaban el uno al otro por lo que eran cuando estaban juntos, versiones más ligeras y auténticas de sí mismos. Su vida juntos comenzó de forma sencilla. Un pequeño apartamento sin lujos, pero que transmitía la sensación de un refugio. Cada rincón albergaba una historia, el sofá que compraron en oferta, la estantería que armaron un sábado por la tarde, las manchas de vino en la pared que nunca pintaron porque siempre decían que era lo nuestro. Las mañanas se interrumpían con café recién hecho y conversaciones sobre el día que les esperaba, y las tardes solían terminar con música suave y luces tenues, hablando de planes para el futuro. No eran perfectos, pero parecían saber cómo lidiar con las imperfecciones del otro. Daniel tenía sus largos silencios cuando estaba absorto, y Laura a veces se perdía en detalles que nadie más percibía. Pero en el equilibrio de su rutina, esto nunca era un problema. Sus amigos decían que eran una pareja inspiradora, y en cierto modo lo eran. No por sus excesivas exhibiciones públicas, sino por la naturalidad con la que encajaban. Había confianza. Había cariño. Y,
lo más importante, existía la certeza mutua de que podían contar el uno con el otro en las buenas y en las malas. Cuando un proyecto laboral de Daniel casi se vino abajo, Laura lo apoyó, ofreciéndole no solo palabras, sino también presencia. Cuando Laura atravesó un momento difícil en su familia, Daniel estuvo a su lado, dispuesto a resolver lo que hiciera falta. Este apoyo mutuo se convirtió en una especie de firma, un pacto silencioso de que siempre estarían ahí. El tiempo moldeó su relación, y con él llegaron nuevos hitos: mudarse a un apartamento más grande, adoptar un perro y escapadas de fin de semana improvisadas que se convirtieron en recuerdos favoritos. A Daniel le encantaba observar a Laura en nuevos entornos, con esa curiosa forma de fijarse en los detalles, y a ella le encantaba cómo él parecía adaptarse a cualquier situación sin perder el buen humor. Había una ligereza entre ellos que hacía que todo pareciera más sencillo. Pero, como en cualquier historia real, no todo era color de rosa. Empezaron a surgir pequeños desacuerdos, nada devastador de inmediato, pero si se ignoraban, podían crear grietas invisibles. Laura, sociable por naturaleza, disfrutaba salir con amigos, asistir a eventos y estar en movimiento. Daniel, aunque también lo apreciaba, era más selectivo con su tiempo fuera de casa, prefiriendo momentos tranquilos y reuniones más pequeñas. Con el tiempo, estas diferencias, antes complementarias, se hicieron más evidentes. Laura echaba de menos una presencia más constante a su lado en ocasiones sociales, mientras que Daniel sentía que algunas de estas salidas eran más una obligación que un placer. Sin embargo, siempre conversaban, encontrando un punto medio que parecía suficiente para mantener el equilibrio. En el trabajo, ambos estaban en ascenso. Daniel destacaba en proyectos importantes, lo que lo hacía cada vez más solicitado. Laura, por su parte, participaba en una serie de iniciativas que requerían una asistencia constante a eventos, cenas y reuniones. Esto significaba que pasaban menos tiempo juntos, y aunque se esforzaban por compensarlo, había noches en las que su ausencia se sentía como una carga. Aún así, cada reencuentro les traía de vuelta una sensación de hogar, como si, una vez que cerraban la puerta, todo lo demás pudiera esperar. El círculo de amigos de Laura creció durante este periodo, lo que significó nuevas caras, nuevas historias, nuevas dinámicas sociales. Daniel, a pesar de no conocer a todos íntimamente, confiaba en ella lo suficiente como para no preocuparse. Esta confianza era algo que había existido desde el principio y, hasta entonces, nunca se había puesto a prueba seriamente. Él estaba orgulloso del espacio que ella estaba creando, y ella estaba orgullosa de su esfuerzo por alcanzar sus propias metas. Cuando se veían al final de una semana ajetreada, siempre había un intercambio de miradas que decía: seguimos aquí. Los fines de semana se volvieron preciosos. Cuando no viajaban, disfrutaban cocinando juntos, viendo películas antiguas o simplemente paseando al perro. Se formaron pequeños rituales: el desayuno dominical de Daniel, las tardes de lectura de Laura mientras él trabajaba en un proyecto personal, los momentos en que ella se recostaba con la cabeza en su regazo mientras hablaban de cualquier cosa. Estos detalles, invisibles para los demás, eran lo que fortalecía su relación. Sus familias tenían una buena relación, lo que facilitó mucho las cosas. Las fiestas y celebraciones siempre eran momentos agradables, llenos de historias, risas y el consuelo que solo brinda la presencia de los seres queridos. Los padres de Daniel admiraban a Laura, y ella correspondía con cariño y respeto. Lo mismo ocurría con sus padres hacia él. Este apoyo familiar fortaleció aún más el vínculo entre ellos. Con el paso de los años, empezaron a hablar de planes más ambiciosos. Tenían una lista mental de lugares que querían visitar juntos, mejoras que querían hacerle al apartamento e incluso una tímida conversación sobre tener hijos en el futuro. Estas proyecciones no estaban cargadas de prisa, sino de un entendimiento mutuo de que, de alguna manera, iban en la misma dirección. Era un camino construido con paciencia, sin necesidad de prisas, porque había una sensación casi inquebrantable de que estarían juntos para lograrlo. A pesar del ajetreo de la vida cotidiana, ambos conservaban pequeños gestos que fortalecían su conexión. Daniel siempre le dejaba un mensaje de «buenos días» al irse antes que ella, y Laura preparaba su plato favorito las noches en que sabía que volvería cansado. No eran grandes demostraciones, pero estos gestos cotidianos tenían un gran peso. Era como si, incluso ante todas las exigencias externas, se dijeran «te veo». Los viernes por la noche, cuando podían,
los dedicaban a salir juntos. Podía ser una cena en un restaurante nuevo o simplemente un paseo por el barrio con una parada para tomar un helado. En esas ocasiones, hablaban de todo, desde lo trivial hasta lo profundo, riendo con viejas historias o comentando películas y libros. Estos momentos eran una forma de reconectar, de recordar que, antes de cualquier rutina, eran dos personas que eligieron estar juntas. Todo indicaba que, a pesar de sus diferencias y los ajustes que la vida requería, existía un fuerte vínculo entre ellos, forjado durante años de convivencia y cuidado mutuo. Un vínculo que, para cualquier observador, parecía inquebrantable. Y quizás fue precisamente esta sensación de solidez la que hacía parecer que nada podía quebrantar lo que habían construido. Hasta que, imprevisiblemente, una secuencia de acontecimientos comenzó a transformar lentamente el panorama de su relación, sutilmente al principio, casi imperceptiblemente, pero con consecuencias que lo cambiarían todo para siempre. Daniel y Laura llevaban una vida aparentemente estable, pero poco a poco, el ritmo acelerado de sus rutinas empezó a crear vacíos que antes no existían. Sus horarios ya no coincidían como antes, y sus encuentros nocturnos se hicieron cada vez más breves. Laura participaba cada vez más en eventos, reuniones y cenas sociales, siempre rodeada de gente nueva. Daniel, consumido por los plazos y los compromisos, intentaba mantener el equilibrio, pero sentía que el tiempo de calidad entre ellos era cada vez más escaso. A pesar de ello, aún había gestos de cariño, como si cada uno intentara, a su manera, preservar algo que empezaba a fragilizarse. Fue durante este periodo que Laura empezó a mencionar con frecuencia nombres que Daniel no reconocía. Eran colegas, compañeros de proyecto, personas que formaban parte de ese mundo más amplio en el que se estaba sumergiendo. Daniel, confiando en su vínculo, escuchaba con interés, pero no hacía preguntas a fondo. Sabía que ella era sociable y que siempre se había rodeado de amigos, así que no veía motivos para sospechar nada. Lo que Daniel no se daba cuenta era que, entre estas caras nuevas, había una en particular que empezaba a ocupar más espacio del que debía. Los cambios, al principio, fueron sutiles. Los mensajes que antes se dejaban sobre la mesa ahora se contestaban boca abajo. Los pequeños retrasos en las citas se hicieron más frecuentes, siempre acompañados de explicaciones plausibles. Laura cuidaba más su apariencia, no solo en días de eventos, sino también en ocasiones sencillas, y aunque Daniel lo notó, lo atribuyó a un deseo natural de sentirse bien. Los abrazos seguían ahí, pero menos prolongados. Los besos continuaban, pero con una distracción que antes no había existido. Con el tiempo, comenzó a formarse una distancia invisible. No era una ausencia física, sino emocional. Las conversaciones, que antes fluían con naturalidad, comenzaron a fragmentarse. Laura evitaba ciertos temas, respondía con mayor brevedad y siempre parecía tener algo que hacer. Daniel, por su parte, se preguntaba si le estaba exigiendo demasiado, si no debería ser más comprensivo dada la presión que ambos sentían. Una parte de él presentía que algo era diferente, pero también creía, casi ciegamente, que el amor que habían forjado era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier etapa difícil. Entonces llegó la invitación a la cena de parejas de la empresa. Un evento formal, programado para un sábado por la noche, que reunía a los socios y sus invitados en un ambiente elegante. Daniel, incluso cansado, lo vio como una oportunidad para pasar más tiempo con Laura, para reconectar de alguna manera. Ella confirmó su asistencia, pero con una vacilación casi imperceptible que él no pudo descifrar en ese momento. Durante la semana previa a la cena, Daniel hizo planes sencillos: salir temprano del trabajo, elegir una corbata que le gustara e intentar, al menos por esa noche, reavivar la conexión que parecía distante. Llegó el día del evento y llegó con unos minutos de retraso debido a un imprevisto en el trabajo. Le envió un mensaje para avisarle que ya estaba en camino, con la esperanza de encontrarla en la entrada o en el salón. Al llegar, notó la sala bien iluminada, el suave sonido de la música en vivo y el murmullo de voces entremezclado con el tintineo de copas. Saludó a algunos conocidos y luego recorrió la sala con la mirada buscándola. Cuando finalmente la encontró, algo en su interior se detuvo. Estaba sentada a la mesa, riendo, con una expresión que él conocía bien, pero que en ese momento parecía fuera de lugar. A su lado, un hombre al que nunca había visto, impecablemente vestido, se inclinó hacia ella como si compartieran un secreto.
El cuerpo de Daniel reaccionó antes de que pudiera procesarlo por completo, una opresión en el pecho, la respiración entrecortada, una sensación de incredulidad mezclada con una punzada de náuseas. Durante unos segundos, el sonido del entorno pareció desvanecerse, y solo pudo ver la escena ante él. Había algo en su mirada que no dejaba lugar a dudas. No era la mirada que se intercambia con un amigo o compañero de trabajo. Era íntima, demasiado cercana como para que él encontrara una explicación inocente. Aún así, intentó racionalizar, quizá era alguien a quien ella conocía y no había mencionado, quizá la habían sentado a esa mesa por casualidad. Pero al observar su postura, la forma en que se inclinaban el uno hacia el otro, la forma en que sus manos casi rozaban el mantel, toda hipótesis inocente se desmoronó. Los pasos que lo llevaron a la mesa le resultaron más pesados que cualquier otra cosa que hubiera sentido jamás. Al acercarse, lo vio. Y en ese instante, la expresión de su rostro cambió. No era pura sorpresa, ni alegría. Era una mezcla de conmoción e incomodidad, como si la hubieran pillado en un momento inesperado. Él le sostuvo la mirada, firme, y cuando llegó a su lado, las palabras que salieron de su boca no fueron fruto de un impulso de ira, sino de una decisión instantánea. Dijo, con voz firme, que estaba claro que ya tenía una cita para esa noche, que no necesitaba quedarse y que no había motivo para que ella se preocupara por su presencia en la casa que compartían. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier explicación que ella pudiera ofrecer. El hombre a su lado permaneció en silencio, con una leve sonrisa que Daniel no supo si era de superioridad o nerviosismo. Laura no dijo nada, y en el intervalo entre sus palabras, Daniel comprendió que no había ningún malentendido que aclarar. Sin alzar la voz, sin armar un escándalo, se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Cada paso parecía sellar una decisión que sabía irreversible. Afuera, el aire fresco de la noche le golpeaba la cara, pero no le traía alivio. Sentía una pesadez que no se aliviaba, un nudo en el estómago que dejaba claro que algo se había roto para siempre. Aún no sabía qué haría a continuación, ni cómo serían los próximos días, pero estaba seguro de que nada volvería a ser igual. Al subir al coche, las imágenes de esa noche se repetían en su mente, como una secuencia de escenas que deseaba borrar, pero que sabía que quedarían grabadas en su memoria para siempre. Esa noche, al cerrar la puerta tras él, el silencio lo envolvió de nuevo. Un silencio diferente, no el que trae paz, sino el que lleva la ausencia de algo perdido. Sabía que, a partir de entonces, cualquier paso que diera lo alejaría de la vida que conocía. Y, aunque aún no era consciente de todo lo que estaba por venir, una parte de él presentía que la herida abierta esa noche solo sería el comienzo de algo mucho mayor. Algo que, tarde o temprano, resurgiría con la fuerza suficiente para cambiar el rumbo de todos los involucrados. Daniel no regresó a casa esa noche ni la siguiente. Pasó días sin responder a los intentos de Laura de contactarlo, dejando que su silencio hablara por él. Ella, a su vez, intentó por todos los medios posibles comunicarse, desde mensajes cortos pidiendo hablar hasta llamadas insistentes. Al no obtener respuesta, empezó a contactar con conocidos en común, con la esperanza de que alguno lo convenciera de escuchar. Pero Daniel, incluso conmocionado, sabía que cualquier encuentro precipitado podía desembocar en una conversación llena de dolor y acusaciones. Necesitaba tiempo para procesar lo que había visto, para encontrar las palabras adecuadas, no para explicar, sino para cerrar el tema. Unas semanas después, se produjo el inevitable encuentro. No fue en un lugar preestablecido ni fruto de la planificación. La casualidad, o algo parecido, los puso cara a cara en una calle tranquila una tarde. Laura estaba visiblemente distinta. Su mirada reflejaba un cansancio que no era solo físico, y su postura, antes segura, ahora pesaba. Al verlo, dudó un momento, como si considerara cruzar la calle. Pero no lo hizo. Se acercó con paso inseguro, hasta que se detuvo frente a él. «Necesitamos hablar», dijo en voz baja y tensa, evitando el contacto visual directo. Daniel permaneció inmóvil unos segundos, debatiendo si valía la pena ceder a la conversación que ella buscaba con tanta desesperación. Pero algo en la forma en que sostenía sus manos, como si intentara contener un temblor, lo hizo acceder. Caminaron hasta un banco cercano y se sentaron. La ligera brisa traía el aroma a tierra mojada, y durante unos segundos ninguno de los dos habló. «Me equivoqué», empezó, respirando hondo.
No hay otra forma de decirlo. Me equivoqué contigo, con lo que construimos. No me justificaré, porque ninguna excusa puede borrar lo que hice. Solo quiero que sepas que me arrepiento de cada decisión que me llevó a ese momento. Las palabras salieron rápidamente, como si temiera que su silencio fuera señal de que se levantaría en cualquier momento y se iría. Daniel la observó, pero no la interrumpió. Ella continuó, con la voz quebrada. Pensé que buscaba algo que me faltaba, pero la verdad es que ya lo tenía todo. Y lo perdí. Lo perdí porque no me di cuenta de lo que tenía en mis manos. Cerró los ojos un momento, asimilando la confesión. Cuando habló, lo hizo con un tono tranquilo pero firme: no solo me hiciste daño, Laura. Me quitaste los cimientos. Y lo peor es que no fue todo en un instante, sino una serie de pequeñas cosas, hasta que una noche lo vi desmoronarse. Te amaba de verdad. Y elegiste a alguien que no significaba nada para ti, y que claramente no te ve como yo. Se mordió el labio, intentando contener las lágrimas. Lo sé. Y por eso necesito decirte algo que no pude decirte antes. Pensé que después de esa noche todo había terminado, pero no fue así. Después de que te fuiste, descubrí lo que es vivir sin ti. Descubrí que no hay nada más vacío que despertar y no tener tu voz para calmarme, no tener tu mirada diciéndome que todo estaba bien, incluso cuando no lo estaba. Daniel respiró hondo y miró al horizonte. Me lo dices ahora porque no se quedó. Lo sé. Alguien que de verdad quiere estar con alguien no desaparece a la primera señal de dificultad. Desapareció, ¿verdad? Dudó antes de responder. Se fue. Y eso, me hizo comprender lo que te hice. Yo era para ti lo que él era para mí. Una presencia pasajera, un error que solo sirvió para herir. Por unos segundos, Daniel la observó. Era evidente que estaba rota de una forma que él no sabía cómo arreglar. Pero algo en él ya no reaccionaba igual. El peso de su dolor había sido reemplazado por una extraña claridad. Y fue esta claridad la que le hizo decir, con voz serena: te perdono, Laura. Pero no se trata de volver. Se trata de seguir adelante. Los dos. Separados. Ella levantó la vista, sorprendida. ¿Me perdonas? Sí, respondió sin dudar. Porque llevar esto conmigo solo me mantendría atrapado en el mismo lugar. No quiero vivir atrapado en lo que pasó. Quiero vivir libre. Pero la libertad también significa no volver a lo que me destruyó. El silencio que siguió fue diferente. No era el silencio tenso de la noche de la cena, sino un vacío que anunciaba un final inevitable. Laura se pasó la mano por la cara, intentando secarse las lágrimas, y asintió levemente. Lo entiendo. Solo espero que algún día puedas recordarme sin dolor. Daniel no respondió de inmediato. Simplemente se quedó de pie, y ella hizo lo mismo. Por un instante, se quedaron cara a cara, como dos personas que una vez lo fueron todo el uno para el otro, pero que ahora no eran más que capítulos cerrados. Él dio un paso atrás, y ella comprendió que era una despedida. No hubo abrazo. No hubo apretón de manos. Solo el lento distanciamiento de dos personas que, a pesar de todo, aún reconocían la mirada del otro, pero sabían que ya no compartían un camino. Lo que Laura no sabía, y lo que descubrió después, era que Daniel ya se había mudado a otra ciudad. Había tomado la decisión semanas antes, pero no se lo había dicho a nadie. No era para escapar de ella, sino porque sentía que necesitaba un entorno completamente nuevo para reconstruir mi vida. Había encontrado un lugar donde podía caminar sin miedo a reencontrarme con los recuerdos, donde podía empezar de nuevo sin cargar con la sombra de lo sucedido. Este secreto, que solo descubrió mucho después, le llegó inesperadamente, a través de un conocido en común que, sin saberlo, le reveló que Daniel ya vivía lejos, con nuevos planes y una vida que ya no incluía ninguna posibilidad de reencuentro. Cuando esta verdad la golpeó, comprendió que el perdón que recibió no era una invitación a intentarlo de nuevo, sino la llave definitiva que él usó para cerrar la puerta entre ellos de una vez por todas. Y esta revelación la dejó con un vacío que nada más podía llenar. Daniel recibió la noticia de que Laura había descubierto el cambio como quien oye un pronóstico de lluvia tras haber capeado una tormenta. No hubo euforia,
ni triunfo, solo la confirmación de que lo que había decidido en silencio había llegado al otro extremo de la cuerda. Recorrió calles que aún carecían del aroma de su antigua vida, aprendió las horas en que el sol golpeaba las ventanas de su nuevo apartamento, memorizó el sonido específico del autobús que pasaba a las 6:20, abrió la ventana cada mañana y respiró con una atención que parecía ritual. Cuando el teléfono vibró y apareció su nombre, dudó, pero respondió. No por nostalgia, ni por debilidad, sino porque la decisión que había tomado implicaba valentía. Ella habló despacio, con la voz oscilando entre la cautela y la súplica, diciendo que necesitaba verlo en persona, no para discutir, ni para reabrir heridas, sino para devolverle algo que, según ella, no podía retener en sus manos. Él le preguntó qué era, y ella respondió que solo era una caja, y dentro, el resto que aún los conectaba. Aceptó con un «está bien, ven mañana», y pudo finalizar la llamada sin necesidad de dar explicaciones. Al día siguiente, eligió un café de la esquina con mesas de madera y aroma a canela, un lugar donde el movimiento constante lo aislaría del ruido. Llegó temprano, eligió una mesa junto a la ventana y pidió un café fuerte y agua con gas. Cuando Laura entró, la habitación pareció encogerse. Llevaba una caja de papel marrón contra el pecho, como protegiendo algo demasiado frágil para resistir cualquier impacto. Se sentó sin inclinarse para abrazarlo, sin intentar una cordialidad mecánica. El silencio, durante unos segundos, cumplió su función de presentación. Empujó la caja sobre la mesa y dijo que contenía cartas viejas, entradas de cine que habían guardado innecesariamente, una taza con un pequeño desconchón que siempre había sido su favorita, una bufanda que había olvidado el otro día de invierno, 2 fotos que no podía guardar sin sentir que estaba cometiendo un delito. Daniel pasó la mano por la tapa, sin abrirla, como si el gesto fuera un ritual, y asintió. Gracias por traerla, dijo, y ella respiró hondo, como si se preparara para zambullirse. Laura habló de la primera noche que durmió sin él en las semanas posteriores a la cena, de la incomodidad de abrir la nevera y no encontrar nada que se pareciera a sus hábitos, del eco que hacía la casa cuando intentaba encender la televisión solo para evitar oír su propia culpa, de la sensación de caminar por pasillos donde las paredes parecían devolverle preguntas. Admitió que intentó convencerse de que era solo una fase, confesó que buscó al otro hombre durante unos días hasta que se dio cuenta de que la conexión que imaginaba nunca existió, que era solo un reflejo de sí misma buscando aprobación donde no había promesa. No estoy aquí para pedirte que vuelvas, sé que eso ya no existe, dijo, sosteniendo su mirada por primera vez, con una firmeza dolorosa. Estoy aquí porque no puedo perdonarme si no te digo claramente que lo entiendo. Entiendo la magnitud del daño y entiendo que fui la persona que siempre juré que nunca sería. Daniel no bajó la mirada, no apartó la vista de ella hacia la ventana, no corrió a buscar el azúcar de su café. Simplemente respondió que apreciaba su honestidad, pero que no necesitaba detalles, que la perspectiva general lo decía todo. No quiero que te vayas de aquí cargando con lo que decidí dejar ir, añadió, y ella se mordió el labio interior, un gesto que él reconoció más como un reflejo que como un hechizo. La conversación cambió de tono cuando ella comentó que se había enterado de la mudanza por casualidad, en una conversación casual con alguien que lo había visto allí, y que, al oírlo, sintió primero un vacío, luego una especie de respeto. Pensé que habías desaparecido por despecho, dijo, pero me di cuenta de que no, o simplemente no querías vivir dentro de lo que te dolía. Daniela sintió de nuevo y explicó con calma que la decisión no había sido en su contra, sino a su favor. Necesitaba mirarme al espejo sin el paisaje pegado a la cara, dijo, un poco sorprendido por la metáfora que se le escapó, y no quería pasar los próximos años evitando calles, recuerdos, rincones. Aquí no necesito esquivar nada, simplemente vivo. Respiró hondo y comentó que algunos perdones suenan a absolución, otros a advertencia, y que el suyo era ambas cosas. Si pudiera retractarme, dijo ella, y él la interrumpió sin agresividad, simplemente levantando la mano, pidiéndole que no lo dijera. El tiempo no nos funciona así, murmuró, sin que le temblara la voz. Afuera, una ligera llovizna comenzaba a dejar marcas en el cristal. Laura pidió té y, mientras esperaban, sacó un sobre más pequeño de su bolso, ya un poco desgastado por los bordes, y lo colocó sobre la mesa. Dijo que eran 2 cartas que había escrito pero nunca enviado, una al día siguiente de cenar, la otra la semana pasada, y que no esperaba que él las leyera allí, ni siquiera algún día,
pero que necesitaba tenerlas consigo para que las palabras llegaran al destinatario correcto, aunque permanecieran sin abrir. Daniel recorrió con el dedo la línea del sobre y respondió que quizá nunca lo abriera, no por desdén, sino porque a veces el respeto nace de no invadir territorio donde el pasado aún grita. Lo que necesitaba oír, ya lo dijiste, y lo que necesitaba decir, lo dije, concluyó. Ella asintió, aceptando que ciertas figuras retóricas eran ahora el terreno donde podían encontrarse sin tropiezos. La primera chispa de verdadera tensión surgió cuando Laura preguntó si había alguien en esa ciudad. No lo hizo con celos manifiestos, sino con la cautela de quien sabe que ciertas respuestas duelen por su desnudez. Daniel se tomó un momento para responder y evitó cualquier hesitación, eligiendo la verdad sin aspavientos. Dijo que no, que había nuevas conversaciones, rostros que se cruzaban en su camino, risas compartidas con desconocidos en las filas de la panadería y con vecinos que le ofrecían herramientas prestadas, que había pequeñas amistades con personas que compartían mesas en cafés abarrotados, pero que aún no había preguntado su nombre. No vine aquí buscando a nadie, explicó, vine buscándome a mí mismo. Laura bajó la mirada y soltó un, ya veo, que parecía a la vez sincero y amargo, y, en un impulso que mezclaba arrepentimiento y gratitud, puso la mano sobre la mesa como para tocarla de él, pero se detuvo a pocos centímetros, retrayendo los dedos como si respetara un límite invisible. Luego hablaron de algo poco común, el efecto de la traición en la identidad de quien la sufre, como uno necesita reaprender a confiar más en sí mismo que en los demás, como el cuerpo crea recuerdos que se manifiestan en reacciones involuntarias, en una esquina, en una canción, en el olor del abrigo ajeno. Daniel, con serena honestidad, dijo que no pretendía llevar la etiqueta de traicionado como destino, que se negaba a convertir el episodio en el tema central de su biografía. Ese no soy yo, dijo, y su tono, sin ira, fue más contundente que cualquier discurso incendiario. Yo pasé por eso, y seguir adelante es lo único que me importa. Laura, en voz baja, comentó que a veces el mayor castigo es darse cuenta de que la otra persona logró hacer lo que tú no puedes, que es seguir adelante sin mirar atrás constantemente. Daniel no lo celebró, no lo usó como una victoria, simplemente dijo que cada uno tiene su propio ritmo, pero que necesitaba asegurarse de que sus ritmos ya no se cruzaran. A medida que la lluvia arreciaba, el bar se llenaba cada vez más y la conversación se sumía en oleadas de silencio intermitentes. Durante una de estas pausas, una camarera trajo una servilleta extra y preguntó si necesitaban algo. Laura le dio las gracias con una sonrisa educada, y cuando la camarera se marchó, Laura observó, intentando hacer broma donde solo había cortesía, que parecía que todos en ese lugar ofrecían cosas sencillas sin pedir nada a cambio. Daniel respondió que quizás ese era el encanto de la ciudad, o quizás era solo la mirada de alguien que había decidido dejar de buscar heridas en cada gesto. El comentario le arrancó una leve sonrisa, que desapareció demasiado rápido para hacer alegría. Algunos recuerdos afloraron en sus ojos, pero ninguno llegó a la mesa. Fue entonces cuando Laura le hizo una última pregunta y prometió no cruzar esa línea. Quería saber si, el día de la cena, él ya tenía preparadas esas palabras, si había planeado su partida, o si todo se gestó allí mismo, en el calor del momento. Daniel pensó un segundo y respondió que no había discursos, que las frases eran la única forma digna de despedirse en público sin romper con lo que quedaba de respeto. No quería ser la parte fea de una historia que ya era bastante fea, dijo, y en ese momento solo tenía dos caminos, uno era romperlo todo por fuera, el otro era protegerme por dentro. Elegí este último. Laura sintió, conteniendo las lágrimas, y susurró un agradecimiento que no era por haberla perdonado ese día, sino por mantener algo completo dentro de él, aunque fuera él quien sangraba. La despedida empezó sin previo aviso, como ocurre cuando no queda nada que decir. Laura recogió su bolso, él sostuvo la caja, ella se arregló el pelo en un vano intento de aparentar serenidad, y ambos se levantaron a la vez. En cuanto estuvieron uno al lado del otro, sin la mesa como barrera, ella lo miró fijamente y le dijo que si un recuerdo hermoso insistía en aflorar, lo dejara, no que lo desterrara por la ira que le causaba lo que venía después. No para recordarme a mí, sino para recordarte a ti en ese recuerdo, dijo, y eso, más que una petición, sonó a la rendición de quien por fin había aprendido la diferencia entre posesión y recuerdo. Daniel respondió que lo dejaría pasar, como se deja pasar el sol por una ventana incluso cuando no se puede controlar el clima, y eso fue suficiente. Afuera, la lluvia se había convertido en una fina cortina.
Caminaron juntos unos metros, hasta llegar a una esquina donde sus caminos se separaron naturalmente. Laura se detuvo primero, respiró hondo y, sin contemplaciones, dijo que no pediría nada más, ni una cita, ni un mensaje, ni una oportunidad. Ya me diste lo único que no podía darme a mí misma, dijo, con voz firme de nuevo, me diste un punto final que no me atreví a escribir. Él asintió, y por un segundo la palabra, adiós, pareció demasiado grande para caber en el aire, así que simplemente retrocedió 2 pasos, levantó la mano en un pequeño gesto y se dio la vuelta. Daniel la observó hasta que desapareció por la esquina, no porque la estuviera viendo irse, sino porque comprendió que ver a alguien irse a veces es la forma más honesta de reconocer que era real. Cuando volvió a entrar para pagar la cuenta, el dependiente le preguntó amablemente si todo estaba bien. Dijo que sí, y que necesitaba dar un paseo antes de volver a casa. Al dejar unos billetes en la bandeja de madera, se dio cuenta de que aún sostenía el sobre con las cartas. Lo metió en la caja, la cerró con cuidado y salió a la calle. La lluvia, ya casi inexistente, dejaba el suelo reluciente, y caminó sin prisa, como si conociera una ciudad al tacto. Al pasar por un kiosco, un libro en el escaparate le llamó la atención, era una vieja edición de cuentos que siempre había querido releer pero nunca había encontrado. Sonrió levemente, entró, charló brevemente con el vendedor y salió con el libro bajo el brazo. La escena, banal para cualquiera, adquirió una dimensión extraordinaria para él, el mundo volvía a caber en un simple gesto. En el apartamento, abrió la caja y sacó solo la taza con la astilla. La lavó, la llenó de café y la apoyó contra la ventana. El sobre permaneció intacto sobre la mesa. No sentía ninguna obligación, y en esa ausencia de obligación, había una dulce libertad. Cogió el teléfono, borró la última conversación con Laura para no caer en la rutina, guardó un recordatorio para escuchar una vieja canción que había descubierto por casualidad ese día y luego dejó el dispositivo boca abajo, sin miedo a perderse nada. La noche cayó sin previo aviso y, al otro lado de la ciudad, alguien encendió una luz que vio reflejada en el cristal, como si fuera un código silencioso para otras vidas. Mientras tanto, Laura llegó a una sencilla habitación de hotel, dejó su bolso en la silla y se sentó en la cama con la delicadeza de quien se instala en un lugar que no quiere llamar temporal. Tomó su celular, no para llamar, sino para anotar una frase que quería recordar: el perdón no es un puente para regresar, es un camino para seguir. Se acostó sin abrir ninguna red, sin buscar distracciones inmediatas, cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió llorar limpiamente, sin rabia, sin autojustificaciones, solo lamentando lo que ya no existe. Cuando el llanto cesó, volvió a sentarse, escribió 3 líneas en un cuaderno, lo guardó en su maleta y apagó la luz. La habitación quedó en silencio, y durante unos minutos, el silencio no la abrumó. A la mañana siguiente, Daniel bajó a correr por el borde del parque, un hábito que intentaba establecer sin exagerar. El aire tenía una frescura que le hacía cosquillas en los pulmones, y su cuerpo, por fin, no gritaba alarma con cada recuerdo. De regreso, se detuvo en un pequeño mercado a comprar fruta, y en la fila, a una mujer se le cayeron las llaves. Se agachó y se las devolvió, y ella sonrió con cariñosa gratitud, comentando que las manos amables salvan días. Él respondió con una broma ligera y se fue con la bolsa. No estaba eufórico, no había una banda sonora grandilocuente, pero sí la serenidad de la tierra que ya no temblaba. En casa, colocó la taza en el estante más visible, no como un trofeo del dolor, sino como un recordatorio de que incluso las cosas desportilladas pueden seguir siendo útiles, hermosas a su manera. Más tarde, con el sol ya en lo alto, pasó por la puerta y se encontró con la vecina que siempre lo saludaba con un discreto saludo. Ella le comentó sobre el tiempo y el mercado callejero que abría esa misma tarde, y él dijo que podría pasarse por allí, quizás para comprar pan fresco y flores para el aparador. La conversación fue breve y sencilla, sin insinuaciones, sin promesas, solo 2 personas probando la ligereza de las buenas maneras. Subió las escaleras con una idea que no le hizo daño: los siguientes pasos no necesitaban un mapa, solo necesitaban caminar. Al final de ese día, mientras la luz amarillenta de las lámparas llenaba la habitación, Daniel abrió el libro recién comprado y se dejó llevar por las historias que lo sacaron de sí mismo, hacia tramas donde otros corazones también aprendieron a rehacerse con la mayor delicadeza posible. En la página marcada, una frase destacaba como si lo esperara: a veces, lo que queda es lo mejor que se puede tener,
porque es lo que no miente. Cerró el libro con cuidado y apoyó la frente contra el frío cristal de la ventana. No había ninguna expectativa de retorno, ninguna necesidad de un gran final. Había, en efecto, una quietud que parecía rara, y, afuera, la ciudad respiraba su propio ritmo, dando la bienvenida a quienes llegaban sin preguntar de dónde venían. En algún lugar, Laura preparaba su maleta para regresar, con menos peso y más conciencia. En otro lugar, Daniel doblaba su boleto de mercado y lo guardaba en el bolsillo, listo para pasear entre los puestos, probar un queso, escuchar la guitarra de alguien que creía firmemente que la vida siempre ofrece una nueva canción. La historia no se estaba reescribiendo, pero la vida, sí, permanecía abierta como una calle demasiado larga para ver su fin de golpe, y por eso, irresistible. Daniel se dio cuenta de que la conversación con Laura durante el café le había dejado con menos carga de la que imaginaba, pero también había despertado algo inesperado, una reflexión incómoda sobre hasta qué punto el perdón libera y hasta qué punto también lleva en sí una especie de prisión invisible. Era como si, al perdonar, hubiera firmado un acuerdo silencioso para no retractarse de ninguna decisión, ni siquiera en esos momentos en que la soledad se colaba por las grietas de su rutina. Recorrió el apartamento como si midiera territorio conquistado, pero la sensación de logro no era de celebración, era más bien la conciencia de que ese espacio era ahora un fiel reflejo de lo que se había convertido, organizado, silencioso y, al mismo tiempo, albergando un eco de historias que no se desvanecían, solo se retiraban a los rincones. Durante los días siguientes, mantuvo la sencilla rutina que había establecido: trabajo, correr por el parque, lectura vespertina, charlas informales con los vecinos. Pero algo en la interacción con los demás empezó a adquirir un significado diferente. Una vecina del piso de arriba, Clara, empezó a cruzarse con él con frecuencia en el vestíbulo y en el ascensor. No había indirectas obvias, sino un interés genuino en los pequeños intercambios, un comentario sobre el olor a pan recién horneado que provenía de algún apartamento, la recomendación de un puesto de flores escondido en una calle estrecha, la oferta espontánea de un trozo de pastel que ella había horneado. Daniel notó que, poco a poco, estos encuentros despertaban en él algo que ya no tenía que ver con recuerdos, sino con el simple deseo de compartir el presente. Aún así, había resistencia. Se preguntaba si estaba listo para mirar a alguien sin el filtro de las comparaciones, sin buscar similitudes ni diferencias con Laura. Y, más que eso, involucrarse de nuevo significaría correr el riesgo de que alguien más accediera a las partes de él que tanto tiempo le habían costado sanar. Clara parecía tranquila, entendiendo los silencios como parte natural de la conversación, pero eso no impidió que Daniel se enfrentara a un dilema moral. Permitir que surgiera una nueva relación podía interpretarse como un paso natural o como un atajo para no afrontar del todo las heridas. Mientras reflexionaba sobre esto, un suceso inesperado complicó aún más el dilema. Una tarde, recibió un breve mensaje de un número que no tenía guardado. Era Laura. El mensaje simplemente decía: ¿puedo verte? No para hablar de nosotros, sino de algo que necesito resolver. Tardó casi una hora en responder, accediendo solo porque el mensaje tenía un tono diferente, como si fuera urgente pero no emotivo. Quedaron en verse en un banco del parque, a una hora en que no había mucha gente. Cuando llegó, parecía más tranquila que la última vez. Se sentó y fue directa al grano: quería saber si él podía ayudarla a tomar una decisión difícil. No se trataba de pedir consejos amorosos ni de reabrir conversaciones del pasado, sino de un problema familiar que requería la presencia de alguien de confianza, alguien que no estuviera interesado en manipular la situación. Daniel guardó silencio unos segundos. Una parte de él se sentía inclinada a ayudar, después de todo, ya no guardaba rencor. Pero otra parte sabía que aceptar significaría cruzar un límite que se había esforzado por establecer. Le preguntó por qué no recurría a otra persona. Laura dijo que, aunque tenía amigos y familiares, ninguno compartía su claridad y objetividad, y que sabía que él no distorsionaría nada para favorecer a nadie. La petición, por racional que fuera, reabrió un debate interno. Ayudar podía ser un gesto de humanidad y coherencia con el perdón que él afirmaba haber dado, pero también podía desdibujar las fronteras y reabrir la puerta a interpretaciones que no quería que existieran. En los días siguientes, Daniel reflexionó profundamente sobre la cuestión. Si bien deseaba mantener su vida libre de ataduras al pasado, reconoció que su perdón no podía ser selectivo, no podía enorgullecerse de perdonar y, al mismo tiempo, negarse a ofrecer ayuda si no implicaba revivir la relación.
Esta contradicción lo llevó a comprender que el dilema moral no se limitaba solo a Laura, sino al tipo de hombre que quería ser a partir de entonces. Ser alguien que actúa con principios, incluso cuando se siente incómodo, o alguien que cierra todas las puertas para evitar cualquier riesgo de dolor. Él decidió ayudar, pero dejó claro desde el principio que no había lugar a malentendidos. Ayudaría en lo que fuera necesario, pero después, cada uno seguiría su propio camino. Laura aceptó sin rechistar, y juntos abordaron el asunto que ella había mencionado. Al presenciar la situación, Daniel mantuvo su actitud neutral, directa y práctica, como había prometido. Cuando todo se resolvió, Laura le dio las gracias en voz baja, sin intentar prolongar el momento. Hubo un reconocimiento tácito de que este gesto no era un nuevo comienzo, sino la última muestra posible de respeto entre dos capítulos cerrados. Al regresar a casa, Daniel sintió una inesperada liviandad. Contrariamente a sus temores, la ayuda no le trajo confusión ni heridas abiertas. Al contrario, le sirvió como una especie de cierre definitivo. Comprendió que no necesitaba protegerse de todas las maneras posibles, el verdadero cierre provenía de saber cómo actuar sin perderse en el proceso. Esta comprensión facilitó el surgimiento de nuevas posibilidades. La semana siguiente, se encontró de nuevo con Clara en el recibidor. Tenía las manos llenas de bolsas de la compra y un pequeño macetero de lavanda. Se ofreció a ayudarla, y ella aceptó con una amplia sonrisa. Subieron juntos las escaleras y la conversación fue amena, sobre el aroma de las hierbas, recetas que maridaban bien con la lavanda y cómo las plantas cambian la atmósfera de un lugar. Daniel se imaginó la lavanda en la ventana de Clara y sintió que no pasaba nada por ser curioso. Aún así, no tenía prisa. Sus conversaciones con Clara eran fragmentos sueltos de algo que podría crecer, pero que, en ese momento, no necesitaba nombre. Lo importante era que ya no cargaba con esa vacilación asfixiante que antes le impedía mirar hacia adelante. Estaba dispuesto a, poco a poco, dar cabida a nuevas historias, pero ahora sin necesidad de demostrarse nada a sí mismo. Y a medida que pasaban las horas y organizaba sus días con un ritmo más sereno, Daniel sabía que el siguiente paso llegaría de forma natural. El dilema moral al que se había enfrentado le había dejado claro que la vida se compone de decisiones que no siempre dan la respuesta perfecta, pero que moldean quiénes somos y cómo avanzamos. Estaba listo para aceptar esta verdad y, más que eso, para usarla como guía. En ese momento, no había prisa por el final, pero sí la certeza de que cuando llegara, no sería un cierre forzado, sino una conclusión que nacería al ritmo adecuado, con la misma honestidad que ahora sostenía cada uno de sus gestos. Las semanas posteriores a la oferta de ayuda de Daniel se convirtieron en días de una tranquilidad renovada, como si la vida hubiera comprendido su súplica de claridad y respondiera con pequeños gestos prácticos. El apartamento se llenó de aromas que no existían antes, el café con sabor a nuez que había traído de una pequeña tostadora, el aroma a lavanda que mencionó Clara y que terminó comprando para su propia ventana, el jabón de limón que un pequeño supermercado había vendido por curiosidad y que persistía, recordándole con cada ducha que los nuevos comienzos tienen texturas discretas. Las noches ya no eran territorio hostil. Había libros que lo sacaban de sí mismo, series que veía sin la ansiedad de llenar un vacío, canciones que sonaban y se apagaban sin activar viejas alarmas. El teléfono silencioso ya no era un justiciero ni una amenaza, era solo un objeto. Algunas tardes, Daniel regresaba del parque por una ruta más larga solo para ver cómo la calle de arriba se iluminaba con la luz dorada de las 6, y ese era su lujo, elegir su dirección sin huir de nada. Clara aparecía en momentos sin pretensiones, y quizás ese fue el mayor alivio, porque Daniel no necesitaba actuar, solo estar presente. Un sábado, bajó a recoger una bolsa de la compra y la encontró abajo, con una caja enorme en la mano y una sonrisa pidiendo ayuda. Se ofreció a ayudar, ella aceptó, y subieron, riéndose de la incomodidad de pedir ayuda a desconocidos y de lo fácil que era pedir una pizza. Dentro de su apartamento, el olor a pan recién horneado se mezclaba con el de las plantas, y Daniel comentó que algunas casas tienen música incluso en silencio. Clara respondió que era una buena definición de paz y le preguntó si quería probar el pan, aún caliente. Dijo que sí, y el sí no se refería al pan, sino al permiso para ocupar nuevas sillas sin sentirse intruso. Hablaron de cosas sencillas, pero Daniel se dio cuenta de que la sencillez a veces es solo otra forma de profundidad.
Dijo que volvió a correr, ella dijo que nada la tranquilizaba más que regar las plantas en silencio, y lo recordaba como alguien que escribe un mapa. El dilema que lo atormentaba, entrar en una nueva historia sin convertir a la persona en una cura para las antiguas, adquirió contornos menos amenazantes cuando Clara le propuso un café con naturalidad, sin promesas ni insinuaciones. Si quieres, dijo, y la frase no tenía subtexto, solo una invitación sin concesiones. Daniel dudó un segundo, pero la vacilación no era de miedo, sino de las ganas de dar un paso al frente. Quiero, respondió ella, con el tono de quien se ofrece sin pretensiones. Encontraron una pequeña cafetería, mesas de hierro, plantas en la pared y una pizarra con nombres de pasteles garabateados. Daniel se dio cuenta, durante la conversación, de que no era tan cohibido como había imaginado con alguien nuevo. La curiosidad de Clara era atenta y no invasiva, no le gustaban las biografías, prefería historias sueltas, fragmentos que encajaban sin forzar un rompecabezas. En un momento dado, comentó que todos tenemos un antes y un después, y que lo que más admiraba de las personas era su honestidad al reconocer lo que las había roto sin armar un escándalo. Daniel asintió con una leve sonrisa, agradecido de no tener que explicar lo que ya estaba claro entre líneas. De camino a casa, apareció un mensaje en la pantalla, un número desconocido solicitando una reunión rápida para hablar con él sobre una actividad de voluntariado en el barrio, un círculo de lectura con jóvenes que buscaban inspiración para escribir y escuchar. A Daniel le pareció extraño, pero la curiosidad lo llevó a aceptar. En la sala del centro comunitario, niños y adolescentes se apiñaban con cuadernos desgastados y miradas alerta. Lo presentaron como alguien que amaba las palabras y podía hablar de cómo las historias ayudan a organizar el mundo. Al ver esas manos alzadas, Daniel comprendió que había un nuevo comienzo que no implica romance, que empieza cuando volvemos a ser útiles. Habló de leer, de cómo anotar frases nos salva de los malos días, de cómo lo que no decimos siempre encuentra la manera de filtrarse si se guarda en el sótano. Al final, un niño preguntó si escribir borraba cosas. No borra, sino que lo guarda en un cajón donde sabes que está ahí, dijo, y vio a algunos asentir con la gravedad de quien descubre una herramienta. Clara apareció una tarde a dejar un pastel en la entrada del centro con una breve nota, y Daniel interpretó el gesto como lo que era, cariño sin público. Cuando le dio las gracias, ella simplemente respondió que era bueno saber que había gente allí que devolvía al barrio lo que el barrio da cada día. Él sonrió, y la sonrisa trajo consigo una ligera oleada de algo parecido a una alegría absoluta, sin culpa. Fue en este contexto que surgió la oportunidad de ir juntos a una feria callejera, con músicos dispersos y puestos de artesanía. Caminaron entre colores y sonidos, deteniéndose cuando querían, sin la obligación de llenar el silencio. Frente a una librería improvisada de segunda mano, Clara encontró un libro de fotografías antiguas y comentó que le encanta cuando el tiempo cabe en el marco y no alrededor de su cuello. Daniel pensó en cuántas veces nos aferramos a lo que ya pasó y se dio cuenta de que, con ella, la frase no se convirtió en un sermón, se convirtió en poesía. En medio de este proceso, un evento inesperado amenazó con romper el equilibrio recién encontrado. Una mañana nublada, Laura envió un último mensaje. No pidió una reunión, no prometió hablar, solo una advertencia, se iba. Dijo que había encontrado trabajo en otra región y que, antes de irse, quería dejar claro que respetaría para siempre el camino que él había elegido. Le agradeció lo que fue y lo que no fue, y se despidió con la sobriedad de quien ha aprendido la diferencia entre lo que se desea y lo que se permite. Daniel lo leyó 2 veces, respiró hondo, le respondió que le deseaba buena suerte y cerró un ciclo sin problemas. No hubo explosión, ni catarsis, solo la madurez de una despedida que no duele. Guardó el teléfono en el bolsillo y decidió no contárselo a nadie, no por secretismo, sino porque algunas cosas, al decirlas, pierden el peso justo que necesitan para asentarse en su interior. Ese mismo día, Clara lo invitó a una actuación al aire libre al caer la tarde, un trío de cuerdas que actuaba en la plaza. Aceptó, y el encuentro trajo consigo un acontecimiento inesperado que se convertiría en un diálogo que Daniel no había previsto, una tierna prueba de cómo se veía a sí mismo. Tras unas canciones, sentados en un banco, Clara comentó que a veces confundimos la fuerza con la incapacidad de preguntar. Daniel le preguntó de qué hablaba, y ella, con cautela, le dijo que notaba en él un esfuerzo constante por aligerar todo para no agobiar a nadie, y que eso era hermoso, pero que a veces lo hacía retirarse un poco de la escena cuando ésta lo necesitaba plenamente presente.
Si alguna vez cruzo una línea, dímelo, le preguntó, pero si alguna vez me quedo más allá de una línea que querías que cruzara, dímelo también. Daniel guardó silencio unos segundos, sonrió con la comisura de los labios y respondió que estaba aprendiendo, que agradecer era una forma de decir quédate, y que estaba agradecido. Esa noche, regresó a casa con una serenidad distinta, la de quien acepta que cuidar también significa dejarse cuidar. Preparó té, abrió su cuento y, sin darse cuenta, se quedó dormido en el sofá. Despertó de madrugada con la mente despejada y el recuerdo nítido de una conversación que había tenido con los jóvenes del círculo de lectura. Cuando alguien le preguntó cómo saber si un capítulo estaba terminado, respondió que lo sabíamos porque los personajes ya no cabían en esa habitación. Sonrió ante su propia respuesta tardía y comprendió que, en realidad, ya no cabía en las habitaciones donde había intentado encogerse para hacerse más grande. Un domingo soleado e incierto, Clara lo invitó a dar un paseo por un parque más remoto, con un mirador famoso por sus vistas panorámicas de la ciudad, sin necesidad de selfies. Llegaron temprano, charlando de cocinas que guardan historias, de voces que suenan como hogares, de cómo algunas personas nos enseñan el valor de cerrar las puertas desde dentro sin cerrar las ventanas. En lo alto del mirador, una brisa firme le alborotó el pelo a Clara, y ella rió sin vanidad. Daniel, acostumbrado a analizarlo todo, decidió, en ese momento, simplemente sentir. Y sintió una calma sin preguntas, una comodidad que no requería credenciales, una confianza que se instaló en su cuerpo sin pedir permiso. Clara notó algo en su mirada y no preguntó qué era, porque había aprendido a escuchar los silencios. La vida, a estas alturas, no necesitaba buscar pruebas de que funcionaba, se reflejaba en los gestos. Daniel empezó a frecuentar la panadería de la esquina los sábados por la mañana porque allí ponían canciones antiguas y el mundo parecía tener más espacio. Uno de esos sábados, encontró a Clara con una bolsa de fruta y una invitación improvisada: ven a comer conmigo, voy a probar una salsa que no sé si está buena. Aceptó, y en su cocina, la escena se desarrolló con esa precisión que no admite prisas, una sartén a fuego lento, risas por el exceso de hierbas, discusiones sobre la superioridad del limón siciliano para el pescado, una copa de vino que no pedía nada más de lo que tenía. En un momento dado, Clara se apoyó en la encimera y dijo sin rodeos que tenía miedo de convertirse en la solucionadora de problemas de alguien, y que no quería eso ni para ella ni para él. Si caminamos, que sea porque la vista es hermosa, no porque estemos huyendo de un incendio, dijo, y Daniel le respondió que los incendios ahora eran asunto de los bomberos, no de su corazón. En este sentido, un dilema moral resurgió bajo una forma diferente, exigiendo a Daniel una decisión sin dramatismo, pero con precisión. Uno de los jóvenes del círculo de lectura se había metido en problemas en la escuela y necesitaba un adulto que mediara en una conversación con la administración. El chico le pidió a Daniel que fuera ese adulto. Había preguntas sobre límites, cuál era su rol en ese espacio, hasta dónde podía comprometerse sin convertirse en una muleta, cómo ofrecer apoyo sin ocupar un lugar que no le correspondía. Habló con Clara sobre esto, y ella, lejos de darle una opinión sobre lo que debía hacer, le devolvió preguntas que lo guiaron a escuchar su propio juicio. Daniel decidió ir, no como salvador, sino como testigo responsable. En la reunión, no dijo más de lo debido, no dramatizó, no idealizó la rebeldía del chico, sino que ayudó a transmitir lo que necesitaba ser escuchado sin humillarlo. Al irse, el chico le contó, con la economía emocional propia de los adolescentes, que era la primera vez que sentía que alguien lo veía sin querer arreglarlo. Daniel regresó a casa con la sensación de que ser útil no tiene público, y la conservó como quien lleva una brújula. Al final de una tarde que empezó nublada y terminó con un cielo que insistía en abrirse, Daniel y Clara se sentaron en la entrada del edificio, cada uno con una taza de café, y hablaron sobre la diferencia entre promesas y compromisos. Daniel intentó expresar con palabras algo que había ido madurando poco a poco, diciendo que las promesas son lo que le decimos al futuro para intentar domarlo, mientras que los compromisos son los gestos que damos al presente para que éste tenga algo de que alimentarse. Clara escuchó y respondió que le gustaba esto último porque le quedaba bien y no necesitaba un público esperanzado, y él asintió, sorprendido por su propia serenidad. Entonces ella le preguntó, con franqueza despreocupada, si se sentía listo para un compromiso que reflejara su rostro, no una promesa, sino un gesto real, con defectos y ajustes. Daniel no se apresuró a responder. Ella miró a la calle, contuvo la respiración y dijo que sí, pero con una sola petición,
que si alguna vez percibía en él las sombras de un capítulo que no les pertenecía, lo llamara de vuelta al presente. Clara asintió, no con un discurso, sino con una mirada que decía, estaré allí cuando llames. En una reunión posterior, el tema fue la honestidad de los orígenes. Daniel contó historias de su infancia, no como un inventario de traumas, sino como un mapa de afectos que explicaba ciertos hábitos, como doblar bien los bordes de un mantel y ordenar los libros por impacto, no por autor. Clara habló de su abuela, que le enseñó a cuidar las plantas como si fueran voces, de la calle donde aprendió a amar el ruido de un mercado, de su miedo a las promesas grandiosas, porque había visto promesas rotas de golpe. Al final, Daniel sintió que ofrecía algo legítimo, no la versión perfecta de sí mismo, sino la versión que reconocía cuando estaba solo. No hubo euforia, ningún anuncio, pero cuando ella se despidió con un breve beso en la puerta del apartamento, comprendió que las cosas iban por buen camino, al ritmo que habían elegido juntos. Y fue precisamente en ese punto de equilibrio que el azar volvió a poner a prueba los límites. Una noche, en un evento cultural en la plaza, Daniel divisó, de lejos, una figura que reconoció antes de que su cerebro pudiera aceptarla, Laura. Ella no lo vio, y él se quedó inmóvil un segundo, un torbellino de recuerdos intentando, sin permiso, apoderarse de la escena. Clara, al notar un cambio en su mirada, le preguntó con dulzura si todo estaba bien. Daniel respiró hondo, dijo que sí y, tras un breve silencio, explicó que esa persona formaba parte de una historia antigua. Clara hizo un pequeño gesto de comprensión, no pidió detalles, no sugirió una huida, no le tomó la mano como si se preparara contra un fantasma, simplemente se quedó allí, presente. Laura pasó junto a ellos a pocos metros, y el mundo no se derrumbó. No hubo confrontación, ni palabras silenciosas en las miradas, ni recaída. Hubo la prueba silenciosa de una cicatriz que ya no sanaba. Cuando el trío en el escenario cambió de canción, Daniel se dio cuenta de que estaba completo donde estaba. ¿Quieres quedarte un rato más?, preguntó. Sí, quiero, respondió Clara, y la palabra cayó sobre ambos como un pájaro acostumbrado al hombro. De vuelta en el apartamento, Daniel abrió la ventana y dejó entrar el aire de la noche. No era un gesto simbólico ensayado, era simplemente lo que uno hace cuando la casa necesita movimiento. Pensó, sin dramatismo, que la vida había dado suficientes vueltas como para demostrar que ciertos finales deben ocurrir para que otros comienzos tengan sentido. No se trataba de comparar, sino de adaptarse. La moraleja de este viaje, intuyó, no era la venganza, ni la medida de justicia que el mundo a veces ofrece de forma imperfecta, se trataba del respeto. Respeto por uno mismo, por lo que uno elige, por lo que no es negociable. Cogió el teléfono, le escribió un breve mensaje a Clara, gracias por hoy, por quedarte donde estaba, y recibió una respuesta que encajaba a la perfección, me gusta estar donde estás, cuando estás. Al día siguiente, una suave lluvia inundó las calles y Daniel sintió ganas de cocinar. Preparó una salsa sencilla, picó verduras con calma y dejó que la música llenara la cocina. A mitad de camino, sonó el timbre. Clara apareció con un paraguas enorme y una cesta de pan, diciendo que el cielo la había convencido de que la sopa y el pan eran una combinación innegociable. Entró trayendo el olor a calles mojadas y la ligereza de quien sabe dónde pisa. Comieron tranquilamente, riendo de los pequeños desastres culinarios. En un momento, Clara se puso seria y dijo que quería acordar una cosa, que si alguna vez su historia requería una pausa, se contaría en voz alta, no se practicaría en silencio, porque los largos silencios convierten a las personas en suposiciones. Daniela sintió con una opresión en el pecho que no era miedo, sino cautela, y brindó con agua, porque a veces la solemnidad cabe en lo que no es alcohol. Al caer la noche, Clara se acercó a la estantería y sacó un libro al azar, hojeándolo con calma, y encontró una vieja dedicatoria que no traía fantasmas, solo la prueba de que Daniel tuvo una vida antes, y que esta es una de las pocas verdades que nos igualan. Él se dio cuenta de que ella sabía leer los recuerdos sin invadirlos, y esto atenuó cualquier sombra que pudiera haber surgido. Al despedirse, ella lo abrazó el tiempo justo, y él comprendió que había una clara diferencia entre los abrazos que piden cosas y los que ofrecen terreno. Esta secuencia de días sentó las bases para lo que vendría en la resolución, no con giros inesperados, sino con decisiones alineadas con lo que se había vuelto innegociable: honestidad, presencia, respeto por el ritmo.
Daniel ya no se preguntaba constantemente si estaba listo, porque la pregunta en sí misma había perdido su utilidad. En cambio, se llevó una breve lista de tareas concretas a la mañana siguiente: comprar más café, llevar libros al círculo de lectura, preguntarle a Clara si quería visitar el mirador en otro momento del día para ver cómo la luz cambia el mismo paisaje. Tareas sencillas que llevaban discretamente la firma de alguien que decidió vivir en el momento oportuno, sin deudas con el pasado ni préstamos apresurados del futuro. Y, al encender la cafetera, viendo caer las primeras gotas, supo que el final de esta historia debía honrar lo que la había desencadenado, la certeza de que cambiar el amor verdadero por un atajo es destrozar una vida entera, y que reconstruirla requiere decisiones firmes y delicadas, tomadas con la misma mano. El invierno comenzaba a despedirse lentamente, dando paso a días más largos y a una luminosidad distinta, de esas que cambian la textura incluso de las aceras más desgastadas. Daniel, sentado en la banca de la cocina, observaba el vapor que ascendía de su taza de café y se dio cuenta de que algo en él también se estaba asentando. No era el final de un proceso, sino el comienzo de una fase en la que el pasado ya no tenía el poder de dictar el ritmo de sus mañanas. Día tras día, había construido una vida que respiraba por sí sola, donde cada compromiso era elegido, no heredado. A su alrededor, pequeños detalles lo demostraban: las plantas en el alféizar de la ventana que él mismo regaba, los libros nuevos mezclados con los viejos, las notas que Clara dejaba discretamente y que él guardaba no como reliquias, sino como recuerdos vivos de un presente activo. Y en este presente, había espacio para la ligereza, para planes ingrávidos y para diálogos que no necesitaban traducción. Clara, a su vez, se había integrado con naturalidad en esta rutina, sin invadir ni borrar lo ya existente. Había aprendido sus silencios, comprendido sus pausas y, sobre todo, respetado cada una. Nunca intentó competir con los recuerdos ni ocupar espacios a la fuerza, y quizás por eso había logrado un lugar sólido. Caminaban juntos, definiendo etiquetas sin prisa, pero con la certeza de construir algo sano. Un domingo, sentados en el parque, Clara comentó que le gustaba poder estar juntos sin tener que demostrarle nada a nadie. Daniel coincidió, diciendo que había aprendido que el amor no se trata de reemplazar, sino de sumar, y que en esa sumar, finalmente se sentía completo. Laura, distante, también seguía su propio camino, pero el suyo no era tan fácil. Mudarse a una nueva región trajo consigo nuevos desafíos y, con ellos, la soledad de empezar de cero sin el apoyo de vínculos profundos. Intentó durante un tiempo llenar el vacío con nuevas conexiones, pero se dio cuenta de que nada se construía con la misma consistencia que antes. Los amigos que había dejado eran superficiales, compañeros de trabajo que se limitaban a conversaciones ocasionales e invitaciones formales. Hubo noches en las que miraba al techo y revivía mentalmente sus conversaciones con Daniel, especialmente la última, en el café, donde escuchó el perdón que sintió más como una liberación de él que como un alivio para ella. Con el paso de los meses, este perdón se convirtió en un recuerdo doloroso, porque simbolizaba no solo el fin de la relación, sino la comprensión de que él había encontrado un camino mejor, y sin ella. El destino, sin embargo, parecía decidido a cruzar sus caminos por última vez. Una conferencia en la ciudad donde vivía Daniel trajo a Laura de vuelta, aunque fuera por unos días. Al final del evento, caminando por las calles iluminadas, lo vio de lejos, sentado con Clara en una mesa al aire libre de un pequeño restaurante, riendo con una libertad que Laura ya no reconocía en sí misma. No hubo caricias exageradas ni muestras calculadas, solo la genuina intimidad de quien se entiende con una mirada. Laura dudó, consideró cruzar la calle, pero se dio cuenta de que no había nada más que decir que no se hubiera dicho ya. Observó unos segundos y luego se alejó, con la certeza de que ese capítulo estaba definitivamente cerrado. La falta de contacto, en ese momento, fue la mayor muestra de respeto que podía ofrecer. Daniel, ajeno a esta presencia silenciosa, continuó su velada con Clara, comentando una idea para el próximo círculo de lectura que dirigiría. Planearon llevar a los jóvenes al parque a escribir sobre lo que vieron y oyeron, demostrando que la inspiración no solo proviene de los libros, sino también de la vida cotidiana. Clara sugirió que llevaran café y pan, transformando la reunión en un momento para compartir. El entusiasmo por algo tan sencillo hizo que Daniel se diera cuenta de que por fin había encontrado una especie de compañerismo que no se basaba en reservas ni expectativas, sino en el deseo mutuo de crecer juntos. El día de la reunión con los jóvenes, el cielo estaba despejado y el césped aún conservaba la frescura de la mañana.
Daniel llegó temprano, acomodó las sillas improvisadas y, una vez todos instalados, les pidió que observaran su entorno y escribieran sobre cualquier cosa que les llamara la atención. No importaba si se trataba de un detalle o de una escena grandiosa, lo importante era expresar sus sentimientos con palabras. Mientras escribían, Clara circulaba discretamente, sirviendo café y sonriendo a cada uno. Al final, algunos leyeron sus textos, y Daniel se dio cuenta de que, como él, estos jóvenes estaban aprendiendo a mirar la vida con más atención, reconociendo el valor de las pequeñas cosas. La sensación de haber contribuido a construir esto lo llenó de una satisfacción serena y duradera. El ciclo para todos los involucrados se había cerrado de diferentes maneras. Para Laura, la lección llegó con el peso de la pérdida y la claridad de que las decisiones tienen consecuencias irreversibles. Para Clara, la recompensa fue encontrar a alguien dispuesto a vivir el presente, sin cargar con vestiduras ajenas. Y para Daniel, la lección fue comprender que el amor verdadero no se mide por su duración, sino por cómo se transforma, y que cuando se rompe la confianza, es posible reconstruirla, pero no siempre con las mismas piezas. Al llegar a casa esa noche, Daniel puso agua a hervir, abrió la ventana y dejó que el aire fresco inundara la habitación. Miró la taza con la pequeña desportilladura que había guardado y se dio cuenta de que ya no simbolizaba dolor, sino la prueba de que algunas cicatrices no necesitan ocultarse para que algo siga siendo útil y hermoso. Sonrió, cogió el móvil y le escribió a Clara: «Gracias por estar aquí, no solo hoy, sino todos los días». Recibió una respuesta sencilla: «Me gusta donde estamos», y supo que eso era todo lo que necesitaba oír. Así, la historia de Daniel emergió no como un relato de venganza o reconquista, sino como un testimonio de que es posible transformar el dolor en crecimiento, siempre que se tenga la valentía de cerrar puertas y abrir nuevas. Laura siguió adelante, soportando el peso de sus decisiones, y Daniel encontró en la honestidad y la ligereza la base para algo nuevo y verdadero. La vida no restaura lo perdido, pero puede ofrecer otras formas de felicidad a quienes eligen caminar con integridad. Si has llegado hasta aquí, por favor, comenta qué te pareció esta historia y qué parte te resonó más. No olvides suscribirte al canal para ver más historias impactantes como esta. Que esta narración te sirva de reflexión: la traición no solo destruye relaciones, sino que erosiona la confianza, destroza familias y borra historias que podrían haber perdurado toda la vida. Nunca vale la pena cambiar el amor verdadero por un momento de ilusión. Y recuerda, este canal no condona, bajo ninguna circunstancia, ningún tipo de traición.